Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad de Fundación Kamanau. Nosotros somos una organización que trabaja en los desafíos de ciencia y tecnología que están tensionando los derechos humanos. Uno de estos temas, por supuesto, son los neuroderechos. Somos una organización que además está constituida en Rapa Nui como una señal de no solo de integración, sino también de recuperar el sentido de hacia dónde van las cosas en nuestro mundo, especialmente en el ámbito del desarrollo científico, tecnológico y la innovación. Me corresponde hacer la bienvenida a este evento y para hacer una bienvenida que tenga cierto contenido, quiero hacer un breve relato bastante cronológico de cómo ha sido el desarrollo de esta agenda de neuroderechos. En el año 2019, aproximadamente, por impulso del ex senador Guido Girardi en Chile, con el concurso del profesor Rafael Yuste, se comenzó un debate muy importante respecto de la posibilidad de regular los neuroderechos. Este debate avanzó y se concretó en el año 2021, en octubre, en una reforma constitucional que hoy día tiene a Chile como uno de los países que está con protección normativa de los neuroderechos, el primer caso en el mundo. Por supuesto, esto ha motivado también a otros países a seguir el ejemplo y por eso hoy día decidimos conversar en los casos de México, que está avanzando en una Carta de Derechos de la Persona Digital que contiene los neuroderechos, el caso de Argentina, que hay una reforma de la ley penal, y el caso de Brasil también, que tiene normas que están vinculadas a la reforma de la Ley de Protección de Datos Personales. Esta historia no habría sido posible sin el impulso y esfuerzo sistemático de la Neuro Rights Foundation, liderada por el profesor Rafael Yuste, que ha llevado una cruzada mundial para que esta agenda sea realmente conocida en todos los rincones del globo y también sea puesto en los principales espacios de debate. La agenda ha tenido varios hitos, uno de los cuales fue, como ya mencioné, la aprobación de la reforma constitucional, pero a nivel internacional también tenemos que mencionar que en junio del año 2021 se aprobó una declaración por parte del Comité Jurídico Interamericano de la OEA, que es la primera manifestación formal de una entidad dependiente de un multilateral, donde se pronuncia respecto de la relación que hay entre las neurotecnologías y los derechos humanos. Recientemente, en el mes de octubre de este año, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también aprobó una resolución por consenso, no hubo ningún país que se opusiera, que se refería a la necesidad de avanzar hacia el estudio y la incorporación de los neuroderechos en la agenda oficial de Naciones Unidas, generando un proceso participativo y analizando a través de un informe todos los posibles impactos que van a venir. Este es un proceso que tiene muchas similitudes con otros procesos que se han llevado en la región de regulación normativa, y por eso es que quisimos hoy día abrir este espacio de conversación para ver la factibilidad de poder impulsar un proceso regional. Algunas indicaciones de forma es que ustedes van a tener en su Zoom la sección preguntas y respuestas, donde van a poder dirigir sus interrogantes a los panelistas. Y dicho eso, decirles que ellos tienen 10 minutos para exponer. Queremos ser lo más expeditos posibles con el tiempo y quiero presentarles ahora a Tiare Paola, que es directora de nuestra fundación, psicóloga, máster en estudios de género, quien se va a encargar de la moderación de este evento. Muchas gracias, Moisés. Muy buenos días a todos los expositores y a la audiencia de este webinar. Les damos la bienvenida y además agradecemos en especial a los distintos expositores por compartir este espacio con el objetivo de conocer el estado de la situación de los distintos proyectos y reformas legislativas que se vienen implementando en la región en materia de neuroderechos. Aclaramos y reitero entonces lo que nos comentaba Moisés, que estará disponible la posibilidad de hacer preguntas y ser respondidas al final de la presentación de los panelistas.
Vamos a comenzar entonces, vamos a dar inicio dándole la palabra a Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología y de la NeuroRights Initiative de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, quien nos dará las palabras de apertura. Adelante, Rafael. Buenos días a todos, saludos desde Nueva York. Soy Rafael Yuste, profesor de la Universidad de Columbia, y quiero empezar recalcando que no debe ser ninguna sorpresa para todos nosotros el que vivimos en medio de una revolución tecnológica, de las tecnologías digitales que están cambiando la sociedad y nos están cambiando a nosotros mismos, ¿no? Y esto empezó con el Internet, pero estoy hablando de la inteligencia artificial, tecnologías de blockchain, de vigilancia y control, las redes sociales, el metaverso, la robótica. Y de todas estas quiero hacer hincapié en la neurotecnología, que es otro tipo de tecnología que es crítica porque representa una amenaza existencial a la humanidad porque puede cambiar la naturaleza del ser humano, ¿no? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es la neurotecnología? La neurotecnología son dispositivos o herramientas o métodos que pueden ser electrónicos, ópticos, de nanofísica, químicos, magnéticos, acústicos, computacionales, para hacer dos cosas: para registrar la actividad del cerebro, o como decimos los científicos, el sistema nervioso central y periférico, o para cambiar la actividad del cerebro. O sea, son tecnologías que registran la actividad neuronal y la cambian. ¿Y por qué son importantes las neurotecnologías? Pues resulta que el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, es el órgano que genera todas las habilidades cognitivas y mentales de los seres humanos. Estoy hablando de todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras memorias, la imaginación, las emociones, el comportamiento. Todo esto no sale así del aire, sino está generado por estas neuronas que tenemos en el cerebro, alrededor de 100.000 millones de neuronas, y por eso las tecnologías que accedan a esta información y la pueden cambiar, por regla de tres, se pueden utilizar para acceder a la información mental y cognitiva y cambiarla. Y esto no es ciencia ficción. En experimentos con animales, laboratorios como el mío, llevamos ya pues una década utilizando neurotecnología, sobre todo óptica, para descifrar, descodificar la actividad cerebral, por ejemplo, de ratones y manipularla de una manera precisa, de manera que podemos implantar en ratones imágenes en la corteza visual de los ratones y guiarles el comportamiento como si fuesen marionetas, ¿no? La neurotecnología tiene importancia no solamente para la ciencia, para poder descubrir cómo funciona el cerebro, que como decía antes es el órgano que genera toda la actividad humana, ¿no?, sino tiene una importancia enorme para la medicina, como sabéis vosotros por experiencias personales con familiares o amigos. Las enfermedades cerebrales en general no tienen cura. Estoy hablando de enfermedades como pueden ser el Alzheimer, la esquizofrenia, la epilepsia profunda, la discapacitación mental, Parkinson, depresión, ansiedad, la ELA, etc. Estas enfermedades son la esquina negra de la medicina, porque los médicos no podemos arreglar el problema porque no entendemos cómo funciona la máquina. Entonces, con la neurotecnología, la medicina podrá por fin entrar en el cerebro, descubrir qué ocurre en estos síndromes y poder cambiarlo de una manera efectiva, ¿no? Poder generar terapias que vayan a la raíz del problema, ¿no? No como actualmente, que tenemos unas terapias que solamente disminuyen los síntomas de algunas de estas enfermedades, no todas, pero incluso estos en general no paran el desarrollo del curso de la enfermedad, ¿no? Y la última razón por la cual la neurotecnología es muy importante tiene que ver con la industria, porque los cerebros, no solo de los seres humanos y de cualquier animal, están computando problemas muy complejos con un gasto energético mínimo, utilizando algoritmos que desconocemos. De hecho, las redes neuronales que se utilizan en la industria de inteligencia artificial están inspiradas en el funcionamiento del cerebro, y eso que no sabemos cómo funciona. O sea que cuando sepamos cómo funciona, pues imagínense ustedes el cambio que va a haber en la tecnología, ¿no? ¿Por qué es importante la neurotecnología
ahora precisamente y no antes o después? Pues esto tiene que ver con el proyecto del cerebro, el Brain Initiative, que lanzó el presidente Obama en el año 2013, que ha supuesto un empujón y una inyección de fondos federales del gobierno de Estados Unidos enorme y ha empujado la neurotecnología en un estado pues casi revolucionario, ¿no? Estoy hablando de actualmente el proyecto del cerebro, que tiene 15 años de recorrido de Estados Unidos, financia alrededor de 550 laboratorios con un presupuesto anual de alrededor de $1.000 millones, ¿sí? Y este proyecto norteamericano que lanzó Obama con la intención del triple objetivo: beneficios científicos, beneficios médicos y beneficios industriales, ha llevado a otros países a copiar la idea, y hasta tal punto que tenemos ahora proyectos similares en China, en Japón, en Australia, en Corea, en Europa, en Canadá, en Israel. Y todos estos proyectos están generando neurotecnologías que además están siendo también generadas por la industria, sobre todo la industria tecnológica en Estados Unidos, en Silicon Valley, que ven a la neurotecnología como la nueva frontera para desarrollar dispositivos como iPhones, que van a ser como iPhones portátiles, como si fuesen interfaces cerebro-computadoras, ¿no? Entonces, todo esto es como un tsunami que nos viene de frente, y un grupo de nosotros nos reunimos aquí en la Columbia en el año 17, de 25 expertos representando todos estos proyectos del cerebro del mundo y representando a expertos que vienen de inteligencia artificial, de bioética, de las leyes, de la clínica, ¿no? De la neurocirujanos y, por supuesto, neurobiólogos y neurotecnólogos. Y estudiamos los problemas éticos y sociales asociados con la neurotecnología, y decidimos que esto es un problema de derechos humanos, que esta neurotecnología es tan potente que va a afectar a los derechos fundamentales de las personas. Pero propusimos unos nuevos derechos que los llamamos neuroderechos, que cubran estos problemas éticos y sociales. Y ahí estamos hablando de 5 neuroderechos: el derecho a la privacidad mental, para que el contenido de la mente no pueda ser descifrado sin nuestro consentimiento; el derecho a la identidad individual, para que el yo, la consciencia que define quiénes somos, no pueda ser manipulada desde el exterior con neurotecnología; el derecho a la agencia o al libre albedrío, a la libertad, de manera que nuestras decisiones sean tomadas por nuestro propio cerebro sin interferencias de neurotecnología externa; y por último, 2 derechos sociales: el derecho al acceso equitativo a neurotecnologías de aumentación mental o cognitiva, porque esto es una de las cosas que van asociadas a esta tecnología, la posibilidad de utilizar interfaces cerebro-computadoras para aumentar nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de algorítmica, ¿no? Y por último, el derecho a que la neurotecnología que se utilice en personas esté libre de sesgos y de discriminaciones, porque tienen el problema estas tecnologías que las pueden meter directamente dentro del cerebro. Entonces, este es un problema que, sobre todo de privacidad mental, que creemos es urgente, porque la Fundación NeuroRights ha estudiado los contratos con los usuarios de 24 compañías de neurotecnologías de Estados Unidos, y en las 24 compañías la propiedad de los datos pertenece a la compañía, de manera que estas compañías actualmente pueden descifrar los datos de los usuarios de una manera con total impunidad, pueden destruir los neurodatos o pueden venderlos. Y esto creemos que es una situación que no es aceptable, a pesar de que las neurotecnologías que se están empezando a vender son todavía primitivas, pero el rápido desarrollo de la neurotecnología y de la inteligencia artificial, que va mano a mano con esto, va a generar una situación en la cual la privacidad mental está en riesgo, ¿no? Entonces, con esta agenda de neuroderechos hemos trabajado con varios países, organizaciones internacionales, y oirán ustedes del senador Girardi y, como han oído de Moisés, lo que ha ocurrido en Chile. Y quiero acabar discutiendo un poco lo que está ocurriendo en Naciones Unidas. El secretario general se ha involucrado personalmente en el tema y nos pidió que hiciéramos un análisis de déficits
en las que comparamos estos 5 neuroderechos, que son situaciones que nosotros pensamos que hay que cubrir, con respecto al Sistema Internacional de Derechos Humanos, y estudiamos la Declaración Universal y los 8 tratados más importantes de derechos humanos de las Naciones Unidas, y la conclusión de nuestro análisis de déficit es que estos neuroderechos no están bien cubiertos con los derechos humanos actuales, con las declaraciones actuales y la Declaración Universal, y que requieren derechos adicionales que pueden ser añadidos a algunas de estas declaraciones, o incluso formar la base de un nuevo comité de derechos humanos enfocado en derechos digitales, ¿no? Acabo diciendo que igual que cambia la sociedad hacia el progreso, los derechos humanos tendrían también que cambiar, y estamos entrando, como digo, en una revolución no solamente de la neurotecnología, sino de otras tecnologías digitales, y esta receta de utilizar los derechos humanos un poco para definir con guardarraíles qué tipo de humanidad queremos ser, puede ser una receta que puede ser aplicada con éxito no solamente para la neurotecnología, sino para muchas de estas otras tecnologías digitales que he discutido antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras de apertura. Vamos a dar inicio entonces al panel de presentaciones por país, donde cada expositor va a disponer de 10 minutos para realizar su intervención. Y iniciamos entonces este panel con José Manuel Muñoz, investigador de la Universidad de Navarra, el Centro Internacional de Neurociencia y Ética, CINET, y la Escuela de Medicina de Harvard. Proyecto legislativo en materia penal sobre neuroderechos presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina. Adelante, José Manuel. Muchísimas gracias. Voy a compartir en pantalla inmediatamente, puesto que tenemos un tiempo limitado. Y muy bien, ahí estoy, voy a poner el cronómetro. Bien, como muy bien han indicado, bueno, yo tuve, digamos, la suerte o el honor de participar en este proyecto de ley, que es el proyecto de ley 0339D de 2022, que está en trámite en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y el objetivo, pues, de esta breve ponencia es presentar más o menos los fundamentos de esta reforma, que creo que tiene algunas diferencias con otras de otros países. Luego, si quieren, pues obviamente en el turno de preguntas y respuestas podemos comentar. La principal novedad es que se llega al ámbito del derecho penal. Digamos que los neuroderechos van más allá del ámbito de derechos humanos. El profesor Rafael Yuste ahora acaba de explicar muy bien cómo esa puede ser la base, el estándar, digamos, moral y a nivel de soft law, ¿no?, de estos nuevos derechos. Y luego puede ser muy interesante ver cómo va, digamos, calando ese estándar en proyectos más concretos de derecho duro, por así decir. Y este sería un ejemplo. Este es un proyecto, y quiero, digamos, aquí decirlo abiertamente, es un proyecto que el profesor José Ángel Marinaro de la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina impulsó con muchísimo ahínco, y que ha liderado el grupo de asesores de este proyecto. Por lo tanto, en primer lugar, agradecerle, por supuesto, a él esta iniciativa a nivel, digamos, académico. Todo empezó con un proyecto de un evento muy importante en la propia Cámara de Diputados de Argentina, que es el que tienen en pantalla, donde se empezaron a desgranar algunas de las ideas fundamentales que luego han derivado en el proyecto de ley. El proyecto de ley se puede encontrar, está en abierto en Internet, como pueden ver en pantalla, y tienen el enlace, se puede descargar el documento original, se puede consultar, y insisto, es el proyecto 0339 de 2022, que está en trámite. A nivel político es un proyecto impulsado por el Frente de Todos, especialmente por el diputado Ramiro Gutiérrez. Bien, ¿en qué consiste este proyecto? En esencia, se trata de dos modificaciones de legislaciones que ya están en vigor en el derecho penal de Argentina. La primera modificación tiene que ver con un cambio en el Código Procesal Penal Federal de la Nación, que paso a detallar. Se trata de una modificación del artículo 134, que forma parte del título 1, normas generales, y que está relacionado con los medios de prueba. Este artículo lo que nos dice se refiere a la libertad probatoria, y lo que nos dice es que podrán probarse los hechos y circunstancias de interés
para la solución correcta de un caso por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentren expresamente prohibidos por la ley. Además de los medios de prueba establecidos en el código, se podrán utilizar otros, siempre que no vulneren derechos o garantías constitucionales y no obstaculicen el control de la prueba por los demás intervinientes. Este es el artículo tal cual está hoy vigente y la propuesta de cambio es un añadido a este texto que les acabo de leer. Y en concreto lo que nos dice es que entre los medios de prueba se pueden incluir las técnicas de imagen cerebral y cualquier otro tipo de neurotecnologías que a partir de los datos relativos a la estructura o la función cerebrales permitan de algún modo inferir la actividad mental en todos sus aspectos y que solo podrán ser empleados este tipo de medios de prueba por orden judicial y con el consentimiento explícito de la persona involucrada, que previamente debe dar, debe ser informada de todas las finalidades y alcances y repercusiones que este tipo de pruebas o de técnicas de imagen cerebral en especial pues pueden tener en esencia para su privacidad. Verán que he subrayado algunas palabras en colores diferentes y esto es porque este artículo de manera implícita está incluyendo dos de los neuroderechos que la iniciativa NeuroRights y también investigadores de Suiza como Jenka y Andorno pues han venido proponiendo en estos años. En concreto, la primera parte de esta modificación se refiere claramente al neuroderecho a la privacidad mental, que la iniciativa NeuroRights definen como en pantalla, y que se refiere a la obtención de neurodatos para medir la actividad neural y que deben mantenerse de manera privada. La segunda parte de esta modificación o de este añadido del proyecto de ley se refiere a el empleo de este tipo de técnicas como medios de prueba en procedimientos de carácter de libertad probatoria solamente por orden judicial y con el consentimiento explícito de la persona. Aquí, aunque esto es algo que se podría también discutir, pero aquí puede estar presente probablemente el neuroderecho que ya desde principios de este siglo se conocía como libertad cognitiva y que se refiere al derecho o a la libertad de una persona para controlar sus propios procesos electroquímicos y cerebrales. Bien, esta es la primera parte digamos, de este proyecto de ley. La segunda se refiere a la modificación de un segundo artículo, de una segunda ley, que es la ley 24.660 y que se refiere a la pena privativa de libertad. En este caso, nos estaríamos refiriendo, en el caso de esta ley, al artículo primero, que a su vez, en su momento, fue modificado en 2017. Por lo tanto, en realidad, el artículo que se modifica es este, el artículo primero de la ley 27.375, que nos dice que la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación, mediante el control directo e indirecto. Y esta es la parte importante, el régimen penitenciario a través del sistema penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada previamente. Este es el artículo tal cual está hoy y la modificación, el añadido que se propone, es el que tienen marcado en amarillo nuevamente, es el siguiente. El régimen penitenciario a través del sistema deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento que resulten apropiados para la finalidad anunciada, siempre que no vulneren derechos o garantías constitucionales, respetando las actividades mentales en todos sus aspectos. Esta primera parte de la modificación, esto es algo quizá que queda menos explícito, pero esta primera parte de la modificación probablemente se está refiriendo al neuroderecho a la integridad mental, tal cual lo entienden Jenka y Andorno, en este caso, que es el derecho a proteger la dimensión mental de posibles daños o posibles interferencias. La segunda parte de la modificación nos dice que los tratamientos que incluyen las técnicas de imagen cerebral, aquí verán que se parece mucho a la modificación de la ley que se ha propuesto previamente, y de cualquier otro tipo de neurotecnologías que a partir de la estructura y función cerebrales permitan inferir la actividad mental en todos sus aspectos, solo podrán ser empleados por orden judicial y consentimiento explícito de la persona. Y, de nuevo, están presentes, como mencionaba antes, el neuroderecho a la privacidad mental y el neuroderecho a la libertad cognitiva. Donde hay una interesante diferencia con respecto a la modificación de la ley que he mencionado anteriormente, es en la última parte, donde nos dice que en todos los casos en los que se utilicen
este tipo de sistemas de tratamiento interdisciplinario. En todos los casos deberán omitirse sesgos discriminatorios, tanto de carácter cognitivo como algorítmicos. Aquí entra un cuarto neuroderecho, que sería, tal como ha mencionado antes el profesor Yuste, el neuroderecho a la protección contra sesgos, especialmente aquellos que son de carácter algorítmico y que tienen una vinculación estrechísima con las técnicas de neurotecnología en general. Por lo tanto, y ya concluyendo, hay, a mi modo de ver, 3 neuroderechos que de una manera bastante evidente están presentes en esta modificación que se propone de estas 2 leyes, que son los neuroderechos de libertad cognitiva, de privacidad mental, que yo creo que es el que más presencia tiene de todos, es el que más fuertemente está, digamos, ensalzado o resaltado en el proyecto, y el neuroderecho a la protección contra sesgos, especialmente aquellos de carácter algorítmico. Y quizás más discutible, habría que pensarlo bien, pero podría haber una presencia del neuroderecho a la integridad mental. Por lo tanto, y aquí con esto quiero concluir, digamos que este proyecto yo creo que es interesante en la medida en que los neuroderechos pasan al ámbito del derecho penal. Y creo que es una vía interesante, que es complementaria a las vías que están siendo en otros países de las Américas, y luego, pues si quieren, podemos discutir las repercusiones que todo esto tiene o posibles vías de discusión a nivel más regional e internacional. Y con esto, y ya creo que estoy concluyendo mis 10 minutos, agradecer mi presencia hoy aquí y doy paso a siguientes ponentes. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. A continuación, invitamos a tomar la palabra a Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, fundador del Congreso Futuro, desarrollo de la ley número 21.383, por medio de la cual se aprueba la modificación del artículo 19 de la Carta Fundamental para la protección de los neuroderechos a nivel constitucional en Chile. Adelante, Guido. Bueno, primero, hola, ¿cómo están? Saludos a todas y a todos. Hola, Rafa. Bueno, esta fue una aventura maravillosa que nace un poco de la experiencia nuestra del Congreso del Futuro, de generar un espacio de encuentro en un mundo donde estamos construyendo espacios de desencuentro. Construimos un espacio de encuentro hace muchos años, el año 2011, que unía la ciencia, la política, que unía a las universidades chilenas con las universidades privadas, públicas, universidades nacionales, regionales, que unía a la izquierda y a la derecha, que unía a los empresarios y a los ecologistas, que unía a la ciencia chilena con la ciencia mundial. Eso es el Congreso del Futuro y es lo que nosotros trabajamos, construir un antídoto a un mundo que se fragiliza porque la era digital, entre otras cosas, pone fin a la sociedad. La sociedad, tal vez el avance más importante que ha tenido la humanización es construir sociedad como un espacio que una a los distintos, que permita la emergencia inteligencia colectiva, que permite justamente que existan bienes comunes. La era digital es un mundo sin normas, sin reglas. Es un mundo como un Far West, la ley del más fuerte. Y si no somos capaces de llevar los derechos, el conjunto de derechos humanos que tenemos en el mundo analógico y el mundo virtual, vamos a construir un mundo sin sociedad, gobernado por los poderosos. Pero al mismo tiempo, la era digital lo que hace es personaliza. Lo que hace la era digital es separar a los distintos, y estos distintos se autorreafirman, se autoadoctrinan, se fanatizan, reducen su universo cognitivo, solo reciben información de confort. Es decir, son mundos que persiguen su propia fe, su propia religión, su propia ideología. Y eso es el fin de la sociedad. Y por tanto, la idea nuestra como Congreso del Futuro era un antídoto a eso, es generar espacios de pensamiento. Rafael planteaba algo que es muy importante como contexto. Decía, bueno, la era digital lo está cambiando todo, pero puso énfasis en algo que no desarrolló, que yo creo que es lo más importante. No solamente está cambiando las relaciones entre padre e hijo, las interacciones humanas, no solo está cambiando la economía, sino que yo creo que estamos en un cambio que es mucho más profundo. No es solo un cambio político, cultural y civilizatorio, es un cambio evolutivo. Yo lo que creo que está en curso es un cambio del humano. Tal vez estamos viviendo la transición del fin de Homo sapiens. Si uno mira Homo habilis y Homo erectus, cada uno habitó por más de 1 millón de años nuestro planeta como ancestro,
los cambios que tuvieron ellos fueron cambios que fueron producto de la tecnología, que modificaron su cerebro. Y claro, si uno mira Homo habilis debe haber tenido un cerebro de 700 centímetros cúbicos, Homo erectus de 1000 centímetros cúbicos, que tuvo que ver con los desarrollos tecnológicos que fueron construyendo, que permitieron el crecimiento del cerebro y que lo llevaron a cambiar, a ser especies distintas. Bueno, yo creo que esta tecnología que ha generado el humano, que es la inteligencia artificial, es tan poderosa. Primero, es la tecnología más poderosa que el humano ha construido, y al mismo tiempo es paradojal, porque esta tecnología que nos puede salvar, sin ella no podemos sobrevivir como humanidad, al mismo tiempo es la tecnología que nos podría destruir o nos podría alienar como seres humanos. Pero no cabe duda que esta tecnología está cambiando nuestro cerebro. Y yo diría que uno de los temas que nosotros deberíamos poner es cómo esta tecnología está modificando nuestros microcircuitos neuronales, cómo estamos cambiando nuestra manera de entender y mirar el mundo. De hecho, uno de los temas que yo creo que es importante es que hay aspectos de la vida pasada que nunca más vamos a vivir. Es decir, por ejemplo, la privacidad, más allá de los esfuerzos que nosotros hagamos, el mundo que viene es un mundo donde la privacidad habrá sido un accidente en la historia de la humanidad. El pensamiento profundo que es propio de la palabra impresa, de la lectura, tal vez va a ir quedando en el pasado. El pensamiento profundo requiere tiempo, de silencio, de concentración. La era digital cambia el pensamiento y cambian los circuitos neuronales para el pensamiento, en el sentido que es un pensamiento de la interrupción, es un pensamiento que tiene que ver con la distracción, es un pensamiento en zapping, es un pensamiento rápido. Y no hay pensamiento profundo, es otro pensamiento. Se conecta tal vez con otros aspectos del cerebro. Vamos a volver a ser mucho más reptiles, más reactivos que los avances que nos permitió este pensamiento más lento. Vamos a ir a una vida rápida, a una reacción rápida, a un mundo mucho más de pensamiento apresurado. Yo creo que otro de los aspectos que pueden estar cambiando es la empatía del humano. Nosotros en el pasado, antes de vivir en sociedad, teníamos empatía con la naturaleza, con el resto de los seres vivos. Uno de los cambios que se produjo al vivir en sociedad es que cambió la empatía, que se desplazó de una empatía hacia la naturaleza a una empatía con los seres humanos, entre los seres humanos, y abandonamos la empatía con el resto de los seres vivos. Somos una especie un poco psicópata que no siente dolor cuando vemos a otros seres vivos, otras especies sufrir. Pero yo creo que la era la máquina está cambiando nuevamente la empatía. Vamos a tener cableados, microcircuitos que van a preferir en las generaciones futuras estar en la pantalla, estar con la máquina, que estar entre los seres humanos. Entonces también está la amenaza de poder vivir un mundo donde uno de los fenómenos importantes de la empatía que permitió la agregación y la convivencia de los seres humanos vaya debilitándose por una preferencia a una empatía con la máquina. Es decir, yo creo que está cambiando profundamente el mundo. Ahora, ¿por qué es importante regular las neurotecnologías? Y ahí yo agregaría dos tipos de neurotecnologías, las directas, como dice Rafael, pero también las indirectas. Por campo de batalla del siglo XXI es el cerebro. Así como en el pasado el petróleo fue el gran poder que movilizó a la humanidad y determinó la geopolítica, hoy día ya no es el petróleo el combustible, sino que son los datos, que es el combustible que permite el desarrollo de la inteligencia artificial. Y por lo tanto, toda la disputa geopolítica del futuro, una gran parte de ella se va a desarrollar en el cerebro como campo de batalla y además como los futuros pozos petroleros, de donde se trae el poder y el combustible de los pozos petroleros del futuro son los cerebros. Y por lo tanto, el cerebro que va a ser el campo de batalla requiere de un espacio de protección adicional. Y por eso que con Rafael tuvimos la idea de constituir un nuevo derecho humano, dado este contexto, dado que la disputa geopolítica del futuro del cerebro, y dado la vulnerabilidad del cerebro respecto a las nuevas tecnologías, bueno, la idea era establecer un nuevo derecho humano. Por eso hicimos una reforma constitucional. La reforma constitucional es porque el cerebro es el espacio y la actividad cerebral, el espacio a resguardar, y la reforma constitucional, al poner esto en el capítulo justamente de los derechos humanos, es establecer un nuevo derecho humano. No profundizo más en eso porque esa ley ya se aprobó, es ley de la República. De hecho, con Ciro Colombara presentamos un recurso de protección contra Emotiv, una empresa que captura datos para poder empezar a ejercer derechos. Como decía Rafael, hay tecnologías que se están apropiando de datos. Y bueno, es evidente que la neurotecnología directa, en la medida que puede leer directamente lo que se piensa,
lo que se sueña, lo que se siente, y al mismo tiempo, si se puede leer, se puede escribir en los cerebros, bueno, constituyen una necesidad de no prohibir, sino más bien regular sus usos. Y por eso hemos una legislación que establece a las neurotecnologías directas, les da un equivalente a lo que son los dispositivos médicos, con un sistema de registro de esta neurotecnología, y así como un medicamento que registrar usos pro vida, tiene que también obligar a registrar efectos adversos, y al mismo tiempo tiene un sistema de consentimiento, donde hay consentimientos que son de la persona, siempre una condición necesaria que esté el consentimiento de la persona, pero al mismo tiempo se establecen una agregación de niveles de consentimiento para tecnologías más complejas, igual que los dispositivos médicos. Nadie puede decidir hacerse un trasplante de corazón, tiene que haber, además de su consentimiento, otro consentimiento, y además se establecen algunas tecnologías que van a ser derechamente prohibidas porque pueden entrañar mayores riesgos que beneficios. Bueno, ese es un ámbito, pero también está otro ámbito que son todas las neurotecnologías indirectas, que son aquellas que están usando las plataformas, que están usando hoy día las redes sociales, que son los algoritmos. Los algoritmos son el campo de batalla en el cual nosotros debiéramos centrarnos. El algoritmo es el futuro espacio donde debiera concentrarse toda la acción legislativa si queremos resguardar la integridad, la indemnidad de las personas. Primero, los algoritmos generan mecanismos que son adictivos, y es evidente que tienen una captura de la mayor parte de los cerebros, de todos los seres humanos, a través de recursos y de estrategias que generan adicción de las personas hacia las plataformas, hacia las pantallas, producto de la forma en que están diseñados los algoritmos. Los algoritmos están diseñados para la captura de la atención y por lo tanto están diseñados para la adicción. Una de las primeras cosas que nosotros debiéramos prohibir es, igual como yo presenté un proyecto de ley para prohibir los aditivos en el tabaco, para enganchar a los niños, bueno, debiéramos hacer que los algoritmos tuvieran una prohibición explícita de usar mecanismos que favorezcan la atención. Y esto estoy hablando de todo lo que son los likes, los me gusta, los retweets, que están asociados de la manera en que los hacen para que las personas liberen dopamina y por lo tanto se hagan permanentemente adictas a esto. O también los sistemas de reforzamiento aleatorio tipo Skinner, que hace que las personas se hagan compulsivamente adictas a las pantallas. No es casual que hoy día nuestros jóvenes, niñas y niños, estén cerca de 6 horas en promedio en pantalla, lo que les roba tiempo para actividades fundamentales. Lo otro que yo creo que es muy importante es impedir que el modelo de negocio de las plataformas y de las neurotecnologías indirectas que intervienen en los cerebros sea el uso, amplificación de contenidos extremos, polares, violentos, falsos, que son los que activan la atención. La atención es parte de un mecanismo de sobrevivencia, una ventaja evolutiva que adquirieron todos los seres vivos para poder sobrevivir, pero la atención se activa no con los contenidos pacíficos, no con los contenidos benévolos, no con los contenidos tranquilos, sino que se activa con estos contenidos que los algoritmos amplifican expresamente porque aumenta el tráfico, porque es el modelo de negocio. Y están generando un mundo distópico. ¿Por qué? Porque al menos en el mundo analógico, cuando uno habla de contenido, estos contenidos tienen mecanismos de certificación, tienen certificación de veracidad. Bueno, en la red no hay ninguna certificación de veracidad y por lo tanto se rompe la frontera entre lo verdadero y lo falso. Y por primera vez, una humanidad que no puede distinguir entre lo verdadero y lo falso está sometida, es rehén, es prisionera, puede ser esclava, y no hay democracia si no hay verdad. Y además están amplificados contenidos justamente que promueven la falsedad y la violencia como si ese fuera el mundo. Ese es el modelo de convivencia. Porque evidentemente en la red vale lo mismo el contenido o el Twitter o la acción del premio Nobel de un terraplanista o una antivacuna. Pero además el contenido de la antivacuna está amplificado respecto a lo que es la sociedad. Entonces, tenemos ahí una verdadera desafío a la regulación de los algoritmos en esa materia para garantizar la democracia. Ahora, uno pudiera seguir ahí
profundizando en esta materia, pero creo que la caja negra del futuro y del ámbito regulatorio debieran ser los algoritmos, que además sabemos quiénes lo están haciendo. Los algoritmos tienen una construcción ideológica. En Silicon Valley hay una visión ideológica transhumanista que plantea un mundo post-neoliberal, pero claro, es un tema también de gran política que la humanidad tiene que enfrentar si quiere que haya democracia, si quiere que haya sociedad, si quiere que haya instituciones que defiendan el bien común y si quiere que en el mundo virtual y en el mundo digital impere también todos los derechos que la humanidad ha ido adquiriendo. Es decir, si los derechos que tenemos van a ser válidos en la tierra como en el cielo digital o como en el cielo virtual. Un nuevo desafío que vamos a tener es con el metaverso, porque el metaverso es mucho más complejo. Primero, la creación de empresas privadas. No es Internet que fue privatizado por los chinos y que fue privatizado por Google y por Facebook, que hubo una apropiación y se transformó algo que se pretendía que fuera un espacio de libertad en el espacio de poder más concentrado que ha tenido la humanidad. Pero el metaverso es mucho más complejo, tiene oportunidades también, pero tenemos que arreglar aquellos aspectos que son, relevantes para el futuro, que es una apropiación por parte de privados respecto del futuro de la humanidad, y donde el metaverso lo que nos propone, por primera vez, es el primer paso al traslado de la conciencia a una máquina, que el sueño permanente de Ray Kurzweil se empieza a hacer realidad. Ray Kurzweil, en su libro La humanidad, la singularidad está cerca, y es lo que él propone en Singularity University, el traspaso de la conciencia a una máquina para lograr la inmortalidad en el año 2045. Bueno, uno podría decir que el metaverso es el primer paso donde el ser humano separa su conciencia, su cuerpo, y puede vivir en un mundo paralelo, puede vivir en un mundo de diseño, en un mundo de diseño algorítmico, donde los algoritmos empiezan a crear toda una vida simulada, sentimientos simulados, conciencia simulada, experiencias simuladas, donde finalmente uno podría decir que estamos en el borde de enfrentar una nueva era donde, a diferencia del mundo digital que termina la frontera entre lo verdadero y lo falso, lo que hace el mundo virtual del metaverso es terminar con la frontera entre lo vivido y lo simulado. Y vamos a construir un hombre simulado, una vida simulada, una fake life. Eso tiene también implicancias desde el punto de vista de los cambios que van a ocurrir seguramente en nuestro cerebro, pero estamos hablando claramente de habitar un mundo paralelo, un mundo distinto. Este mundo metaversiano va a tener un impacto gigantesco en la economía. De hecho, en la revista Time acaba de salir un artículo que dice que los próximos 5 meses la inversión es de 125.000 millones de dólares y se estima que en el año 2030 el metaverso puede significar un monto de negocio de 15 trillones de dólares. Es tal vez la mayor captura de riqueza que va a haber, o traspaso de la riqueza del mundo analógico al mundo, a este mundo virtual. Yo digo ese mundo que puede ser tan potente y puede tener elementos que permitan una mejor humanidad en muchos aspectos. Yo estoy hablando de la educación, de la salud, etcétera, etcétera. Tiene aspectos que son fundamentales y urgentes a regular. Si no los regulamos a tiempo, después va a ser imposible. Entonces, lo que nosotros estamos, con un grupo muy importante de neurocientíficos, de expertos en inteligencia artificial, de expertos en derecho, es reflexionando cómo damos el paso de ir primero a difundir y a promover esto que hicimos con Rafael Yuste, esta ley de neuroderecho, esta reforma constitucional, de cómo avanzamos en regular las neurotecnologías directas, pero también cómo asumimos el desafío de preservar la democracia y la sociedad en el mundo digital, estoy hablando en el mundo de las redes sociales, de cómo avanzamos en la regulación de los algoritmos, que es la caja negra, es el campo de batalla de la humanidad para resolver y para salvaguardar la democracia, y al mismo tiempo cómo enfrentamos una regulación de este nuevo mundo, esta nueva era, que va a requerir de nuevos códigos civiles, de códigos penales, que es un nuevo espacio, es una nueva dimensión que este metaverso de tercera dimensión y de cuarta dimensión, en la medida que las tecnologías ápticas ya nos permitan tener experiencias vividas casi de manera indistinguible como las podríamos tener en el mundo real. El metaverso puede que se termine siendo la solución de una nueva era que tal vez va a plantear también desigualdades, donde las personas que pierdan sus trabajos producto de las tecnologías van a tener una renta básica universal, y seguramente, como es una renta básica y universal, todos aquellos aspectos de la vida más allá de lo básico se van a vivir, aquellos que
tengan renta básica en el metaverso, y tal vez el mundo que viene solo los ricos van a poder tener experiencias reales, experiencias vividas propiamente tales. Bueno, yo creo que estamos enfrentando un cambio gigantesco a la humanidad a una velocidad que ninguna democracia es capaz de procesar, de que ningún ser humano es capaz de procesar. Estamos corriendo el riesgo de traspasar todo el poder a las máquinas, todo el poder a los algoritmos, a un reemplazo acelerado de nuestra memoria, nuestra capacidad de decisión. Y yo pienso que también son aspectos que nosotros debiéramos plantearnos, tanto desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista legislativo. La crisis de la democracia hace que cada vez menos la sociedad crea en la democracia. Es casi como un círculo perverso. La democracia cada vez más débil, cada vez menos abarcativa, cada vez menos entiende la velocidad y los cambios de la era tecnológica. Al mismo tiempo, la sociedad cada vez más recela de la democracia como el instrumento capaz de resolver los problemas, y puede que surja entonces una humanidad que diga, mire, ¿sabe qué? Mejor los algoritmos que la democracia, mejor los algoritmos que los humanos para tomar decisiones. Y yo pienso que estamos viendo un momento de ese tipo, así que a mí me parece que debiéramos agregar a la reflexión esta mirada más de la geopolítica y el futuro de la humanidad. Me quedo hasta acá. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias. A continuación, y en virtud del tiempo, damos paso entonces a Alfredo Narciso da Costa Neto, especialista en Derecho a la Innovación y Protección de Datos, quien nos va a presentar el proyecto de ley que busca incorporar la protección de datos neuronales en la Ley de Protección de Datos en Brasil. Adelante, Alfredo. Buenas tardes a todos, soy advogado, docente universitário, estudiante de maestría en Derecho Constitucional de la UFESA, con un proyecto de investigación que analiza el fenómeno del neuroderecho acá en Brasil. Muy bien. Qualquer dato que conlleva com a identificação de uma pessoa pode ser utilizado para a conformação de perfis informativos de grande valor para o mercado e para o Estado, e, portanto, apresenta riscos à privacidade e intimidade da pessoa merecedor de proteção condicional. Não foi diferente o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando em maio de 2020 reconheceu o direito fundamental à proteção de dados personais como direito autônomo que pode extrair-se da leitura sistemática dos artigos da Constituição referentes à privacidade, à intimidade, à autonomia e à dignidade humana. Recentemente se promulgou a modificação constitucional que incluyó en la lista de garantías fundamentales el derecho a la protección de datos personales, las cuales se encuentran reguladas por la Ley General de Protección de Datos, LGPD. En Brasil, el intento de regular el neuroderecho vino a través del proyecto de Ley 522 de 2022 del diputado federal Carlos Gaguin, com o objetivo de regular a proteção de uso e tratamento de los dados neurales, es decir, a informação obtenida direta e indiretamente à atividade do sistema nervioso central e cujo acesso se realiza através de interfaces cérebro-computadora ou qualquer outra tecnologia invasiva ou não invasiva. A proposta é que o projeto de lei modifique a Lei General de Protección de Datos Personales, a fim de concretizar os dados neurais e regulamentar sua proteção, estabelecendo o conceito de dados neurais e sua tipificação com dados personais sensíveis. Rutificação do projeto de lei. O projeto de lei apresenta como rutificação a definição de que a recompilação, intercâmbio e o processamento de dados neurais pode simplesmente subvertir por completo a privacidade e a forma em que interactuamos em entorno externo. Quando se pode recoletar informação diretamente do sistema nervioso, se pode obter pensamentos que nunca seriam comunicados ou transformados em ações, ou incluso se pode registrar informação de nosso subconsciente. Actualmente, as diversas interfaces entre cérebro e computadoras se estão desenvolvendo, ainda sequer requerem cirurgia, já que pode vertir-se como acessório externo. Tais interfaces têm o potencial de ser adaptadas massivamente
por la población, posibilitando que los estados y las empresas procesen datos extremamente sensibles por su propia naturaleza. Los datos neurales se han convertido en la última frontera de la privacidad humana, lo que ha llevado a varios científicos a enfatizar la necesidad de desarrollar un nuevo marco regulatorio que no mínimo asegure el derecho a la privacidad mental, el derecho a la identidad personal y autonomía, el derecho al libre albedrío, a la autodeterminación, el derecho al acceso equitativo a la mejora cognitiva y el derecho a la protección contra la discriminación algoritmo y decisiones tomadas. Para el proyecto de ley, la protección de la integridad, la privacidad y la identidad mental en relación con el desarrollo de las neurotecnologías dá lugar a los llamados neurodireitos, que implica a uma necessidade de otorgar a los dados neurais uma proteção única. A proposta legislativa em Brasil está inspirada em ele projeto de lei chileno, com uma diferença importante. Em Chile, se propôs um projeto de lei autonômico para abordar o tema. Em Brasil, a ideia inicial é cuidar de los neurodireitos dentro da Lei General de Proteção de Dados. De acordo com a proposta legislativa, o tratamento de dados neurais só terá lugar quando o titular de los dados ou o tutor legal lo consienta de maneira específica e destaca para fins específicos, incluso em circunstâncias clínicas ou em caso em que a interface cérebro-computadora haja falhado a capacidade de processar dados com o sujeito de dados inconscientes. Segundo a proposta legislativa, o processamento de dados neurais pode ocorrer, sim, em consentimento do sujeito, em caso em que seja essencial para a realização de estudos por parte de um organismo de investigação, sempre que a anonimização de dados personais sensíveis e para a proteção da vida ou a segurança física do sujeito ou do terceiro ou para a proteção da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de serviço sanitário ou autoridade sanitária. A solicitude de consentimento para o tratamento de dados neurais, segundo a proposta legislativa, deverá indicar de forma clara e destacada os possíveis efeitos físicos, cognitivos e emocionais de sua aplicação, as contraindicações, assim como as formas de privacidade e as medidas de segurança da informação adotadas. O texto da proposta de lei considera os dados neurais como dados personais sensíveis que gozam de especial proteção bajo a LGPD, assim como os dados personais sobre a origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas e dados genéticos ou biométricos, por exemplo. O projeto de lei também proíbe o uso de qualquer interface ou método cérebro-computadora que possa dañar a identidade individual do titular dos dados, menoscabar sua autonomia ou sua integridade psíquica. Además, o projeto proíbe a comunicação e uso compartido entre controladores de dados neurais para obter vantagens econômicas. Finalmente, estabelece que o Estado tomará medidas para assegurar o acesso equitativo aos avanços em neurotecnologia. A proposta legal define a interface cérebro-computadora como qualquer sistema eletrônico óptico magnético que recoleta informação do sistema nervioso central e la transmite ao sistema informático em que o reemplaça, restaura, complementa ou melhora a atividade do sistema nervioso central em suas interações com o entorno interno ou externo. Para o deputado Carlos Gaguin, estes avanços tecnológicos podem implicar problemas futuros para o tratamento dos dados neurais. Segundo o congressista, os dados neurais são a última fronteira da privacidade humana, lo que ha hecho que vários científicos enfatizem a necessidade de desenvolver um novo marco regulatório. Dicha regulação deve garantizar o direito à privacidade mental,
à identidade e autonomia personal, o livre-arbítrio, à autodeterminação, o acesso equitativo à melhora cognitiva e o direito à proteção contra a discriminação algorítmica ou as decisões tomadas. A proposta será analisada de forma concluyente por las comissões de Seguridade e Família, Ciência e Tecnologia, encontrando-se hoje em análise. É isto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias por el esfuerzo, además, en el idioma. Entonces, ahora le vamos a dar la palabra a Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado presidente del InfoCDMAX de México, cuya presentación se denomina Los neuroderechos en la propuesta de Carta de Derechos de Persona Digital de la Coordinación de Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en México. Arístides, adelante. Muchísimas gracias por el uso de la voz y también saludo con muchísimo gusto a las y los panelistas que se encuentran presentes y además con orgullo decir que se está trabajando entonces en Latinoamérica, escuchando diversas propuestas que se están presentando desde Argentina, desde Brasil, desde Chile y que sin duda pues nos van a permitir poder comparar y poder tener un esquema de protección de datos personales que se pueden incorporar en nuestras legislaciones respectivas, como ya lo ha hecho Chile en su propia constitución. Un poco para señalar un contexto de lo que está pasando y ya se ha estado señalando. En México hay un estudio realizado por el Instituto de Geografía y Estadística y este estudio realizado señaló que el tiempo que estamos pasando en pantalla los mexicanos es alrededor de 4.8 horas por día. Yo invitaría a cualquiera de los que está siguiendo este foro a que buscaran en su dispositivo móvil, en su teléfono inteligente, que buscaran en el aspecto de bienestar y vieran cuánto tiempo están pasando en pantalla. Y van a ver que no se aleja de estas 4.8 horas diarias que estamos pasando los mexicanos por día. ¿Qué significa que nosotros estemos pasando 4.8 horas diarias? Significa que estamos pasando alrededor de 72 días por año pegados a las diferentes pantallas. O esto significaría que estamos pasando alrededor de dos meses con 12 o 13 días por año. O sea, es decir, de nuestra vida, de nuestro año, de nuestros 12 meses, estamos pasando 2 meses con 13 días aproximadamente pegados a la pantalla. Esto significa que gran parte del tiempo que nosotros vivimos ya lo estamos trasladando al mundo digital. Y creo que esto es preocupante y creo que esto debe poner o centrar nuestra propia atención, ya que derivado de la pandemia COVID-19 es que trasladamos gran parte de nuestra vida que desarrollábamos en un entorno físico, lo empezamos a llevar a un entorno digital. Hay otro estudio denominado Nuestros datos nunca duermen. Este estudio denominado Nuestros datos nunca duermen ha señalado que por minuto se están publicando, se están enviando alrededor de 41.666.000 mensajes a través de la plataforma de WhatsApp. Imagínense 41.666.000 mensajes nada más por WhatsApp, o se están enviando o subiendo a Instagram alrededor de 65.000 fotografías tan solo en un minuto. En Facebook alrededor de 240.000 fotos se están subiendo en un minuto. Y si nosotros ya nos vamos a la red social que está cobrando auge en el mundo, esta famosa plataforma denominada TikTok, se muestra que cada 60 segundos hay alrededor de 167 millones de usuarios activos en el mundo en esta plataforma denominada TikTok. ¿Qué nos lleva o a qué nos lleva a pensar esto? Pues que el mundo está cambiando y al estar cambiando el mundo, el derecho también debe ajustarse a los nuevos retos que se están afrontando en el mundo. Y aquí es donde lanza o surge la gran pregunta: ¿qué tan preparados estábamos los países latinoamericanos a afrontar el entorno digital a través de nuestros mecanismos legislativos? Vamos a poner un ejemplo. En Francia desde el año 2016 ya se
había impulsado la ley de la República Digital. En espacio se lanza la ley 3/2018, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y en su título 10 ya se incluyó la protección de los datos personales en el entorno digital. Pareciera que Latinoamérica o los países latinoamericanos estábamos dormidos y tuvo que llegar una pandemia, la pandemia COVID-19, para poder enterarnos o poder empezar a vislumbrar la necesidad de tener legislaciones que justamente resguarden o tutelen el derecho de la protección de los datos personales en los entornos digitales. Y es ahí donde empezamos a ver casos de éxito, como el caso chileno, que desde que lo conocí a mí, la verdad es que me impactó y que me dejó un muy buen sabor de boca. Y después de escuchar a mis colegas brasileños, argentinos, también me van dejando un buen sabor de boca para ir viendo cómo se tutela la protección de datos personales. Ahora bien, vamos a ver cómo se encuentra el marco jurídico mexicano en materia de protección de datos personales. Nuestra ley de protección de datos personales en posesión de particulares es del año 2009. Es una legislación que en realidad ya es demasiado antigua si consideramos toda la revolución digital que se ha generado y toda la revolución tecnológica que ha vivido México, porque México y el mundo, porque esta ley del año 2009 no ha tenido ninguna reforma a la fecha, cuando hoy en día ya resultaría necesario que tuviéramos una nueva ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Hay iniciativas tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados que han incorporado algunas ideas de la protección de datos personales en los entornos digitales, pero sí existe ausencia de iniciativas que estén vinculadas con los propios neuroderechos. Es que desde la Comisión de Datos Personales, les voy a platicar un poquito ahora en donde me desempeño laboralmente. Actualmente funjo como presidente del Info Ciudad de México. El Info Ciudad de México es el Instituto de Transparencia, pero es un instituto también de protección de datos personales. Es decir, en un mismo ente se concentra la tutela del derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales. Y en el caso mexicano tenemos a su vez una asociación de comisionados de todos los estados de la República. En México somos una federación, estamos integrados por 32 entidades federativas y entonces se integra una comisión por comisionados de las 32 entidades federativas más comisionados del órgano garante nacional y formamos una comisión de protección de datos personales. Dentro de nuestra comisión o dentro de las facultades que tenemos por ley es la de emitir códigos de buenas prácticas, es decir, el documento que nosotros que ya aprobamos en comisión y estamos a punto de aprobar en pleno, es un documento de tipo prelegislativo. ¿Qué significa esto? Que únicamente nos va a servir como insumo para que en su momento tanto diputados federales como senadores federales lo puedan tomar como referente y poder crear una nueva ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Y el documento que lanzamos es denominado, o más bien toma como referente, la Carta de Derechos Digitales Española, o más bien como inspiración la Carta de Derechos Digitales Española, pero tampoco queríamos tener un documento que copiara y pegara la legislación española. Entonces lo que hicimos fue ir retomando algunos casos emblemáticos o ejemplos de otros países, así como aspectos que pudieran resultar interesantes en el ámbito doméstico, y es que tenemos o lanzamos ya o aprobamos en comisión una Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital que, insisto, sí toma como inspiración la Carta de Derechos digitales española, pero incorpora aspectos novedosos. Entre los aspectos novedosos que incorpora la Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital, se va a encontrar los derechos de la persona o de los grupos en situación de vulnerabilidad. Y entonces aquí es donde vamos a encontrar los adolescentes, pero también de los adultos. Hemos encontrado un área de oportunidad principalmente en los adultos mayores, incluso también tomando como caso paradigmático un caso español en donde una persona adulta que quiso acudir al banco y que no podía ingresar o obtener su dinero, una chica, una persona humana que pudiera atender
y pudiera darle alguna solución. Incorporamos también derechos para personas con discapacidad en esta Carta de Derechos de la Persona Digital. Pero otro de los aspectos que consideramos que puede ser relevante y creo que puede nutrirse, incluso se lo enviamos por ahí a nuestro amigo Ciro Colombara y a Moisés Muñoz, y nos hicieron el favor de enviar algunas observaciones para poder ir nutriendo esta Carta de Derechos de la Persona Digital, ya que en su capítulo 7 incorporamos los denominados neuroderechos. E incorporamos los neuroderechos a través de 4 puntos. El primero de estos puntos, denominado derecho a la preservación de la identidad personal, y en donde se hace referencia a la neurociencia y las neurotecnologías, y el derecho que tiene toda persona a la preservación de la propia identidad. Por otro lado, consideramos importante incorporar el derecho a la privacidad de datos neuronales. Y aquí señalamos en el punto segundo, que incluso se está mostrando en pantalla, que toda persona tiene derecho a la protección de su información neuronal y a otorgar su consentimiento para la medición y análisis de la actividad cerebral. Como tercer punto, el derecho a la no interferencia en la libertad de decisión, en donde se incorpora que toda persona tiene derecho a tomar decisiones de manera libre, en pleno ejercicio de autonomía y con sentido de responsabilidad, pero ahí señalando que la neurotecnología no puede, bajo ningún supuesto, ser utilizada como factor de alteración de la voluntad, por lo que además debe preverse las medidas necesarias para que la persona titular de los derechos no se sienta invadida en dicha toma de decisiones. Asimismo, se incorpora el derecho a la equidad en el mejoramiento de la capacidad cerebral. Le pediría a Alejandra que dejara de compartir. Y bueno, esta es la Carta de Derechos de la Persona Digital que estamos, o más bien que ya aprobamos en comisiones dentro del sistema de protección de datos personales que tenemos mexicano. Lo vamos a llevar a pleno. En su momento también va a ser llevado para presentarse en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados Federal, para que pueda empezarse a pensar en legislar respecto a la tutela de la protección de datos personales en el entorno digital, pero principalmente en lo que atañe a los neuroderechos. Hoy en día, como pudo exponerse a través de los panelistas anteriores, pues estamos viviendo que el uso de la tecnología, pues no solamente puede predecir probablemente lo que estamos buscando o hacia dónde queremos dirigirnos, sino puede inducir lo que vamos a comprar o cómo vamos a votar o cómo vamos a reaccionar. Hay un caso muy famoso, el caso de la Liga, de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que logró demostrar que efectivamente el uso de nuestros dispositivos móviles nos está no solamente siguiendo a través de las búsquedas que estamos realizando a través de Internet, sino a través incluso de lo que estamos diciendo. En ocasiones, o se demostró en este caso denominado la Liga, que se abría el micrófono a través de una aplicación de teléfono, se abría el micrófono de los usuarios y se estaba escuchando todo lo que se estaba diciendo alrededor. El otro día incluso estaba con un compañero de trabajo y este compañero de trabajo me decía, bueno, es que yo ya ni siquiera escribí en un buscador, ya ni siquiera lo dije a través del micrófono, sino lo pensé y ya mi teléfono me estaba arrojando información relativa a lo que yo estaba pensando. Esto parecería de ciencia ficción, pero es una realidad. Y yo le decía a este compañero de trabajo, pues sí, cuando tú buscas algo en Google, inmediatamente te empiezan a llegar productos relacionados, es el famoso algoritmo. O si dices algo cerca del micrófono, te empiezan a llegar productos. Pero ¿qué pasa cuando ya ni siquiera lo escribes y ni siquiera lo dices, sino únicamente lo piensas? Entonces significa, o yo le decía a este compañero de trabajo, que probablemente fue al revés, que probablemente el estar viendo constantemente lo que le estaba transmitiendo su dispositivo móvil es que le indujo a pensar en determinado producto. Se dice que los datos personales son el petróleo del siglo XXI y hoy en día resulta necesario esta unión que se está generando en Latinoamérica para pensar justamente en la tutela de los neuroderechos y cómo podemos a través de derecho comparado, buenas experiencias, pensar en una legislación que pueda no solamente beneficiar a nuestros países, sino a las futuras generaciones. Porque adicionalmente, probablemente todos los que estamos en este foro crecimos con una pantalla, que era la pantalla de la televisión.
Todos y todas crecimos con una pantalla únicamente, pero hoy nuestros hijos, hoy nuestras hijas están creciendo con 3, 4 o hasta 5 pantallas, con el televisor, con el teléfono, con la tablet, con la computadora o ordenador. Entonces ya es un número multiplicado de pantallas y el tiempo que estamos pasando enfrente de las mismas. Si ustedes, insisto, y termino con lo que inicié el día de hoy, los invito a que vean en su dispositivo móvil cuánto tiempo están pasando en las pantallas y van a ver que no se aleja de estas 4.8 horas o 5 horas al día, es decir, más de 2 meses al mes estamos utilizando nuestra vida dentro de una pantalla. De ahí una necesaria legislación. Agradezco de nueva cuenta a Moisés, a Ciro, a todas y todos los que me hicieron la oportunidad de participar en esta mesa que sin duda está siendo bastante interesante. Naturalmente también a Verónica, a Rafael Yuste, a Guido Giraldi, a José Manuel Muñoz, a Alfredo Narciso y a Tiare Pao García. Gracias por la oportunidad. Aristides, muchas gracias a ti por tu intervención. Y a continuación, entonces, damos la palabra para arribar algunas conclusiones a Verónica Inestrosa, asesora jurídica senior de Fair Trails, miembro del grupo de expertos de neuroderechos. Adelante, Verónica. Hola, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas las panelistas y a quienes nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo quiero empezar diciendo que tras escucharles, me queda la idea de que las decisiones que se han ido tomando en el seno de Naciones Unidas, de parar un poco a analizar cómo nos afectan los desarrollos tecnológicos, tanto desde la neurotecnología como desde los algoritmos, la inteligencia artificial, es un llamado que también nos debería llevar a nosotros a tomar despacio cómo avanzamos con lo que queremos regular. La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas hizo un llamado a una moratoria en el desarrollo de la inteligencia artificial hasta que supiéramos más cómo podía afectar los derechos humanos, porque por supuesto, y como ya han dicho los colegas, pues esto ha tenido un aceleramiento muy fuerte y vemos pues que hay ese llamado al Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos también a hacer un estudio sobre la neurotecnología para entender mejor cuáles son sus impactos en materia de derechos humanos. Y digo que creo que tenemos que parar nosotros también a pensar, porque si bien es preocupante todo lo que nos cuentan los expertos y expertas que tenemos hoy aquí en materia de la posibilidad de llegar a alterar, bueno, no se puede entender, pero además alterar el funcionamiento del cerebro. La lucha por los derechos humanos ha sido muy, muy larga. Lo que tenemos hoy en las convenciones, en los tratados internacionales, ha tomado mucho tiempo y muchísima discusión. Y es una respuesta a distintos flagelos que de alguna manera no son tan distintos a lo que nos enfrentamos hoy. Entonces, hoy, por supuesto, la ciencia nos puede decir con más certeza cómo funciona el cerebro, pero la colonización, ¿no? Sobre todo de las poblaciones indígenas, de los países africanos, el holocausto, todo esto fue basado en pseudociencias. En ese momento la antropología, la antropometría, la crenometría, ¿no? Que nos decía que algunos individuos sabían más que otros y por ende algunos eran superiores a otros. Y eso permitió en muchos casos la deshumanización del otro y la discriminación y el control del otro, el establecimiento de una jerarquía de poder por considerarse superiores por algo que hoy por supuesto está probado no era cierto, pero que muy fácil se vendió entre personas muy cultas para apoyar movimientos que finalmente llevaron a grandes tragedias que tenemos hoy en la humanidad. Entonces, hago referencia a esto porque creo que la neurotecnología no es muy diferente. Digamos, a mí cuando escucho al profesor Yuste me preocupa lo que dice, pero me preocupa sobre todo que terminemos regulando algo buscando proteger la igualdad, digamos que todo el mundo tenga posibilidad de aumentar su capacidad cognitiva en igualdad de condiciones, que realmente lo que nos lleve es a autorizar
utilizar el conocimiento sobre el cerebro para discriminar una vez más entre aquellos que tienen una superioridad neuronal y otros que no. Es decir, cómo este conocimiento puede llevarnos a repetir nuestra historia, aumentando la discriminación y la segregación que pues no hemos podido aún superar y para lo cual se han creado muchos de los derechos que hoy tenemos. Nosotros desde Fair Trials, que trabajamos sobre todo inteligencia artificial, estamos muy de acuerdo y hemos promovido la creación y la adopción de salvaguardas para limitar el alcance del uso de la inteligencia artificial, sobre todo en el proceso penal. Y yo estoy convencida que ese es el camino, que efectivamente tenemos que pensar cómo crear salvaguardas para el uso de la neurotecnología, pero no necesariamente en crear nuevos derechos. Si miramos los derechos ya mencionados acá, la privacidad ya está regulada, la identidad está regulada, la libertad está regulada y pues como cuando nos hemos enfrentado a todos los nuevos dilemas y las nuevas amenazas, lo que hay que hacer es ir ampliando nuestra lectura de esos derechos pues para proteger lo que pueda llegar a afectar la neurotecnología. La creación de nuevos derechos per se es compleja, sobre todo si se piensa en abrir instrumentos internacionales consolidados, porque puede ser mayor el riesgo que la ventaja. Es decir, de nuevo, esto viene de luchas muy amplias, muy grandes, de muchísimos movimientos, se ha costado mucho establecerlos. Cuando hables un instrumento de esos a revisión para incluir algo más, también lo estás abriendo para revisar lo que ya contiene. Y los riesgos de que gobiernos de corte autoritario, poco democráticos, quieran reformar los derechos que ya están autorizados, a los que ya se han comprometido, es muy alto, o aprovechen esa oportunidad para salirse de compromisos que ya tienen, también es muy alto. Entonces yo realmente creo que la visión que tenemos desde Fair Trials de crear salvaguardas y hablar de derechos, pero desde el derecho blando, para decir, miren, acá hay un tema al cual hay que ponerle atención, puede ser un camino menos riesgoso que el de crear nuevos derechos. Dicho esto, definitivamente es un debate que hay que tener. Yo llamaría de nuevo a esa pausa y esa cautela también en las reformas constitucionales y sobre todo de carácter penal a nivel de los países en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que exponían los colegas pues ya están reguladas. Es decir, por ejemplo, el uso de experimentos médicos en las prisiones no está permitido. Eso está prohibido bajo el marco de la prohibición de la tortura y la defensa del derecho a la integridad física y mental. Si nos ponemos a regular que se pueden hacer tratamientos médicos en prisión, pero bajo esta y estas condiciones, pues básicamente los estamos autorizando, cuando hoy no lo están. Y yo creo que sí hay que pensarse muchísimo eso, y sobre todo la situación de vulnerabilidad en que están las personas, en este caso, como escuchaba el caso de Argentina, privadas de la libertad. Una persona privada de la libertad está en una situación de vulnerabilidad frente al Estado, porque está bajo su custodia. Y el consentimiento informado no es tan consentido cuando necesitas acceder a algo para, por ejemplo, acelerar la posibilidad de salir en libertad. Pensar que este tipo de intervenciones mediante la neurotecnología pueden, no sé, llevar a la rehabilitación de la persona es dar muchísimos pasos atrás en lo que hoy entendemos como la privación de la libertad. La privación de la libertad es el castigo a un delito y simplemente debe ser el castigo, la privación de la libertad. Entre todos los demás derechos, incluyendo la integridad física y mental, siguen en pleno funcionamiento y deben seguir siendo garantizados por el Estado. Es decir, la idea de que la prisión es para rehabilitar se dejó atrás hace muchísimo tiempo y sigue siendo una lucha garantizar la integridad física y mental de las personas en prisión. De nuevo, los experimentos médicos están prohibidos bajo la prohibición de la tortura, y están también prohibidos por el propósito de obtener información o una confesión. Es decir, esta idea de utilizar como material probatorio información obtenida mediante neurotecnología básicamente viola la presunción de inocencia y el derecho a no declararse culpable, porque estás permitiendo que alguien entre a tu cerebro para sacar una información que podría llevar a esa conclusión.
Entonces, con toda esta reflexión que realmente me surge de escucharles, lo que quiero decir es que no nos aceleremos tampoco en regular algo que, si bien es novedoso en materia de tecnología, no es novedoso como amenaza a la consolidación de nuestros derechos humanos de forma integral. Los derechos humanos que hemos logrado establecer en las convenciones hasta hoy existentes, buscan proteger la integridad del ser. Y eso incluye desde la cabeza, el cerebro y las neuronas hasta todo el cuerpo y toda la salud física y mental. Entonces, no tengamos cautela en no hacer tal vez un daño no intencionado al buscar responder de una manera muy rápida a algo que hasta ahora estamos intentando conocer. Pero celebro estos espacios en que tenemos la oportunidad de conversar, de escucharnos los unos a otros y creo que justamente pues alimentan, ¿no? Todos estos debates que estamos surtiendo hoy a nivel doméstico y a nivel internacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica. Y para ir finalizando este encuentro y en virtud del tiempo, le damos la palabra a Ciro Colombara, presidente de la Fundación Kamanau. Adelante, Ciro. Está sin audio, Ciro. Ahí sí, perdón. Ahí sí. Muchas gracias. Terminamos esta actividad agradeciéndoles como Fundación Kamanau la participación a los panelistas y también a los asistentes. Comenzamos esta actividad a través de Moisés Sánchez, explicando la génesis de cómo había surgido la discusión de neuroderecho bajo el liderazgo del profesor Rafael Yuste, cómo había tomado cuerpo en Chile con el liderazgo del ex senador Guido Girardi, y hoy día podemos constatar que transcurrido algunos meses o años, de manera muy rápida, este debate se ha extendido a través de distintos países. No solo en OEA, en UNESCO, en algunos organismos internacionales, últimamente en Naciones Unidas se están discutiendo respecto de los neuroderechos, sino que vemos como iniciativas de regulaciones locales, tomando los parámetros de la ciencia internacional, de los científicos, plantea la discusión de neuroderechos. Existe una discusión muy antigua de si se deben crear nuevos derechos humanos, o más bien estamos hablando de la evolución de los derechos humanos. Esa es una discusión abierta y este tipo de actividades son las que nos permiten tener esta discusión, recoger lo que está ocurriendo en distintos países y tener una posición colaborativa respecto de lo que todos queremos. Esto me recuerda algo en que algunos, Moisés Sánchez entre otros, pero también algunos de los que están acá presentes participaron hace varios años atrás, 10, 15 años atrás, en la discusión sobre el derecho a acceso a información pública. Algo que no existía desde el punto de vista de la regulación desde el derecho, tomó cuerpo a través de la libertad de expresión, se tradujo en declaraciones internacionales, en una ley modelo para América Latina, en leyes sectoriales en cada país y en la creación de organismos de supervisión y control. Vemos que este proceso que se está desarrollando a nivel internacional sobre neuroderecho, con todas las diferencias que puedan haber en quienes están interviniendo en este debate, nos va a conducir a algo similar, a una mejor regulación para tener un mejor mundo, sin detener el avance de la ciencia, sin detener el avance de la tecnología, pero previniendo los abusos eventuales por parte de corporaciones o estados, violando los derechos de las personas. Muchísimas gracias y esta actividad de hoy es un hito más dentro del trabajo de Fundación Kamanau y de todos quienes han participado como ponente o panelista en el debate sobre neuroderechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ciro. Y para ir cerrando la actividad del día de hoy, quisiéramos invitar a los distintos exponentes a tomarse un minuto para realizar alguna conclusión que consideren pertinente en virtud de lo que hemos estado reflexionando durante esta actividad. No sé si hay algún expositor que esté conectado y que quiera ir concluyendo, tomando su minuto para poder realizar alguna conclusión o cierre respecto de las exposiciones. Y ahora, si quieres, puedo hablar rápidamente.
un poco respondiendo a algunas de las ideas que se han dicho, estamos en una situación que no es... que se puede controlar, ¿no? Y las tecnologías son neutras, se pueden utilizar para bien y para mal. La neurotecnología tiene muchísimos beneficios médicos, científicos e industriales, y es importantísimo, aunque solo sea por ayudar a los pacientes, que la desarrollemos lo más rápido posible, pero también tenemos que desarrollarlo de una manera responsable para no hacer erosión en los derechos humanos, ¿no? Os hablo desde la Columbia. El edificio que tengo aquí detrás es precisamente el edificio donde se generó el proyecto Manhattan de la bomba atómica, y es un ejemplo claro como una tecnología son neutras, se pueden utilizar para bien y para mal. La energía nuclear puede alimentar de electricidad todo el planeta, pero también se puede utilizar para destruir todo el planeta. Y fueron los mismos científicos que desarrollaron el proyecto Manhattan quienes pidieron la regulación internacional de la energía atómica. Yo creo que estamos en un momento parecido, con una tecnología que empieza a salir, empieza a surgir, y es un buen momento para canalizarla para que tenga beneficios para la humanidad. Gracias. Muchas gracias, Rafael. No sé si José Manuel, Guido, Alfredo, Arístide quiere tomarse un minuto para realizar algún tipo de cuestión. Yo un comentario. Yo pienso que hay dos maneras de enfrentar el mundo que viene, ¿no es cierto? Estamos viviendo una civilización que está muriendo, que está agonizando, y está emergiendo otra. Yo creo que lo que hicimos en el siglo XX fue un inmenso avance en todos los planos. Creo que la civilización de la segunda revolución industrial y el petróleo permitió avance a pesar de las dos guerras mundiales muy importantes en materia de derechos humanos, democracia, de crecimiento económico. Pero hay que tener cuidado, porque hay una lógica que yo encuentro que es muy peligrosa, de creer que los instrumentos de ayer sirven para enfrentar esta nueva civilización, que tiene otra velocidad, que tiene otra dimensión, que ya hay una captura. Es como si aparentemente estamos narcotizados, estamos anestesiados, no nos damos cuenta de cómo se privatizó Internet, no nos damos cuenta cómo Facebook tiene 3.000 millones de usuarios que manipula permanentemente su cerebro, que captura sus datos, que modifica sus conductas. No nos damos cuenta aparentemente del impacto que está teniendo esto sobre la democracia. No nos damos cuenta cómo esto está cambiando la economía, cómo se están construyendo superpoderes, a menos que uno sea parte de esa lógica. Pero quienes queremos una sociedad democrática, quienes queremos una sociedad igualitaria, que queremos la autonomía y la libertad del ser humano, evidentemente tenemos que repensar nuestras instituciones, repensar cómo se adecuan los derechos, cómo se construyen nuevos derechos, si aquí hay nuevas realidades. Uno se puede quedar en el pasado, sí, a lo mejor es una actitud defensiva, echar mano al baúl de los recuerdos, no enfrentar la incertidumbre, pero creo que sería un error crucial. Y justamente lo que tenemos nosotros, si no adecuamos nuestra democracia, nuestras instituciones, que no son abarcativas, que no entienden el mundo que viene, si no modificamos nuestra manera de pensar, de educar, yo creo que no le vamos a dar respuesta a esta nueva era y vamos a terminar siendo, en cierta manera, vasallos de estos superpoderes. Y entonces, como aquí hay una disputa política, hay una disputa ideológica, como hay una visión transhumanista que está radicada en Silicon Valley y en Google y en Facebook, claro, uno entiende también que hay distintas visiones de mundo, pero yo por lo menos quiero vivir en una humanidad donde todavía los humanos tengamos algo que decir, algo que decidir, y cómo construir el mundo que viene. Entonces, a mí me parece que es una discusión muy importante. Esta es una discusión no técnica, es una discusión política, y evidentemente lo que yo veo acá es que hay diferencias, hay visiones distintas que son legítimas, evidentemente, pero que se tienen que confrontar. Yo creo que esto de no ir rápido, en el fondo, es la complacencia total. Es decir, vayamos lento, claro, pero estamos enfrentados a un mundo que va a la velocidad de la luz, que está generando una revolución, transformación, una inteligencia artificial que progresa 100 veces de un año a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que estamos haciendo va quedando rápidamente obsoleto. Entonces, esta es una carrera a la obsolescencia, pero la obsolescencia es finalmente para que estos superpoderes hagan lo que quieran, porque como hay un vacío legal, como hay un vacío regulatorio, se desenvuelven sin ningún tipo de problema. Yo creo que está ahí donde nosotros deberíamos poner la atención,
que el problema de las democracias tradicionales justamente es su lentitud, es justamente la desincronización que tienen absoluta con la velocidad de los cambios, con los vacíos que se están generando, y en esos vacíos es donde quienes manejan la tecnología que es neutra se introducen para justamente manipular y, de cierta manera, menoscabar los derechos fundamentales de las personas, y de menoscabar nuevos derechos, porque evidentemente cuando se crea la Convención de Derechos Humanos, se crean los aspectos fundamentales de los derechos humanos en 1948, era muy difícil prever esto. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber una democracia evolutiva. Así como el cerebro tiene plasticidad neuronal, tenemos que tener una plasticidad democrática, o si no, lícitamente, yo creo que a futuro una democracia que no es capaz de dar respuesta va a dejar de existir. Y yo por lo menos me opongo a eso, me rebelo a eso, porque justamente aquí hay un discurso neoliberal. Basta escuchar a Peter Thiel que dice justamente ese: no regulemos, o que no hayan regulaciones, que no haya sociedad, que no haya parlamento, dejemos las cosas como están, porque en esos intersticios este post-humanismo se puede desenvolver, pero es un post-humanismo donde no hay democracia, donde las libertades están en cierta manera controladas y manipuladas. Entonces yo digo, cuidado, que ese tipo de reflexiones son las que tenemos que poner por delante. Muchas gracias, Guido. Y para ir cerrando, José Manuel, Alfredo o Arístides, si desean realizar alguna conclusión, adelante. Bueno, nada, un breve comentario sobre algunos de los temas que han salido en relación al proyecto argentino. Yo creo que en este proyecto, a ver, el uso de neurotecnologías como medios de prueba precisamente se hace para garantizar el derecho a no autoinculparse. Es decir, desde el mismo momento en que se trata de algo que requiere el consentimiento explícito del afectado, por así decirlo, se está tratando de garantizar esto. Yo creo que en realidad es un proyecto que más bien está enfocado hacia el garantismo. Y además hay que tener en cuenta que el uso de este tipo de medios de prueba no necesariamente va a derivar en inculpar, muchas veces puede derivar en lo contrario, ¿no? Entonces, por ese lado, quería destacar eso. Y en cuanto al uso de medios neurotecnológicos en posibles procesos de rehabilitación dentro de prisión, bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que es peor no hacer nada. Es decir, desde el mismo momento en que generamos una responsabilidad hacia el Estado de no abandonar a la gente dentro de las prisiones y olvidarse de ellas hasta que salen, cuando salen, si es que algunos no salen nunca, pues ya estamos generando una responsabilidad del Estado de que hay que hacer algo con esas personas que voluntariamente, según se somete en el proyecto, podrían aceptar seguir este tipo de tratamiento, siempre, insisto, con consentimiento del afectado y siempre pensando que eso le puede beneficiar. Por lo tanto, bueno, simplemente quería un poco aclarar eso por ahí muy brevemente. Ya está, nada. Muchas gracias, José Manuel. Y entonces nos queda el espacio de Alfredo y Arístides, si desean cerrar con alguna conclusión. En mi caso también muy rápido. Únicamente vi algún par de preguntas. Me preguntaron respecto a si esta Carta de Derechos de la Persona del Entorno Digital era un documento de soft law. Efectivamente, no va a tener carácter coercitivo, es únicamente un ejercicio que se realiza sí se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es emitido por los órganos garantes nacionales, por los por los órganos de protección de datos personales. Entonces, de ahí vendría la fuerza que pudiera tener el documento para que en su momento pueda ser contemplarse más bien por parte del órgano legislativo, que es el que tiene facultades, porque si nosotros lo hiciéramos, pues en realidad estaríamos invadiendo facultades del Poder Legislativo como consenadores para lograr impulsar una ley o una nueva ley de protección de datos personales que incluya los neuroderechos. Por otro lado, por ahí hay algún comentario de una paisana mexicana también que señala que hay algún tipo de manifestación. Le pediría que si nos pudiéramos contactar a través de redes sociales para que me platicara un poquito acerca de esa ley, que no sé si ella esté impulsando o tenga ya algún proyecto. Con muchísimo gusto lo compartimos. Y bueno, no me resta más que felicitar a todas y todos los panelistas y decirles que pues los veo muy avanzados en Latinoamérica. Me da muchísimo gusto.
Y bueno, desde México estaremos también compartiendo experiencias y bueno, esta red que está creando Ciro, Moisés, etcétera, nos es de mucha utilidad para ir compartiendo pues documentos que nos sirvan como insumo. Gracias a todas y todos. Gracias, Arístides. Para ir cerrando, Alfredo, si deseas concluir. Sí. Le agradeço a participação, a reflexão do neuroderecho em Brasil ainda embrionária e as perguntas que poderemos fazer como então talvez seja a grande pergunta, construir então como integrar a construção de direitos fundamentais e infraconstitucionais de fato a regulação de esta neurotecnologia e inteligência artificial. Sem dúvida, integrar essa noção legal, entender em técnicos e éticos para construir um marco normativo, o regulatório para a inteligência artificial, outras formas de tecnologias, é imprescindível, sem dúvida, e compreendemos que são questões jurídico-filosóficas complexas que requerem uma reflexão técnica y ética. Gracias, Alfredo. Muchas gracias. Verónica, estábamos ahí mirando de que deseas realizar una última intervención a modo de conclusión. Sí, gracias. No, solo frente a las intervenciones de los colegas, para quienes nos escuchan, no nos quedemos con la idea de que parar a pensar es no hacer nada o que hoy no tenemos o que hoy tenemos un vacío legal. No tenemos un vacío legal. Tenemos un sistema de derechos muy sólido, construido por muchos años, con una lucha de muchísimos movimientos y desde diferentes disciplinas que nos permite reaccionar no solo a sino a todos los diferentes retos que van surgiendo para la protección de la integridad física y mental de los seres humanos. No estamos en ceros. La idea de crear nuevos derechos deja de lado la realidad de que el derecho es un instrumento vivo y vive justamente en su interpretación continua para responder a nuevos dilemas. Y no es la diferencia. La idea de no acelerarnos es justamente no abrir estos derechos o no crear vacíos que bajo la excusa de la regulación nos lleven a violentar derechos ya consolidados. Muchas gracias. Gracias a ti, Verónica. Bueno, y vamos cerrando entonces este tremendo webinar de neuroderechos. Agradecemos la participación de todos y todas los miembros del panel, de la audiencia, y esperamos poder seguir avanzando en reformas significativas sobre neuroderechos en cada uno de los países de Latinoamérica y de América en general. Un saludo a todos y muchas gracias por participar.